Tesalonicenses capítulo 4, al cual lo hemos denominado Ten fe, Él volverá. Y justamente hoy vamos a hablar un poco de eso, ¿no? Contexto nuevamente al texto. Qué interesante y qué hermoso es poder estudiar la Biblia libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, porque así sabemos de qué está hablando en realidad el autor de esta carta, ¿no? Y ciertamente fue enviado a los hermanos que estaban ¿dónde? En Tesalónica, ¿no? Pablo había estado en Tesalónica por un breve instante, 2 a 3 semanas o 3 días de reposo, que eran para el judío eran 3 sábados, por así decirlo, y eran prácticamente 2 o 3 semanas, lo decimos, ¿no? Y en ese corto tiempo que Pablo estuvo ahí en Tesalónica, predicó sobre el Evangelio de Cristo. Pero hubo persecución, vamos a decirlo así, hubo una hostilidad de parte de la ciudad y Pablo tiene que continuar su viaje. Es más, lo sacan prácticamente escondido y lo envían a Derbe, dicen, ¿no? Y cuando Pablo está en Derbe, estos judíos contrarios al Evangelio persiguen a Pablo hasta Derbe, de tal es así que Pablo se va a Atenas. Pero la semilla de la palabra, del mensaje puro, tal como lo dice Pablo en los primeros capítulos de esta carta, esa palabra que no era palabra de hombre, sino que era palabra de Dios, le dice, ¿no? Esa palabra que no traía engaño, esa palabra verdadera, que había sido aprobada por Dios mismo. Pablo dice, eso es lo que yo les he enseñado. Y no solo quedó en eso, Pablo envió después a saber qué es de sus hermanos, sabiendo que en este lugar predicar el Evangelio o vivir el Evangelio no era fácil. Entonces Pablo envía a su colaborador, ¿a quién? A Timoteo, ¿no? Y de parte de Timoteo recibe buenas noticias. Las buenas noticias no eran que de pronto los tesalonicenses habían prosperado y todos tenían carros, no era eso. ¿Cuáles eran las buenas noticias? De que ellos estaban firmes en su fe. Ellos estaban afirmados en Cristo, afirmados en el Señor, que su fe era genuina, que su amor al prójimo era genuino, estaban viviendo una santidad, estaban perseverando, pero con una esperanza. Su esperanza no era que ya cese la persecución, la esperanza no era de que ya pare la tribulación, la esperanza de los tesalonicenses era de que el Señor volverá. Su esperanza estaba puesta en Cristo, de quien Pablo les había predicado. Y Pablo les va a volver a recordar en ese capítulo entonces eso, que la esperanza nuestra, mis hermanos, no solamente los de Tesalónica, hoy en día podríamos decir lo de Pachacútec, lo de Santa Rosa, y todo aquel creyente, nuestra esperanza hoy en día no es que las cosas cambien en este mundo, porque no va a cambiar. Estamos de mal a peor, y eso no lo vamos a poder revertir, y eso no significa que nos amoldemos al mundo. Nosotros de alguna manera tenemos que perseverar en contra de la corriente. ¿Qué dice Pablo a los de los Romanos en el capítulo 12, verso 2? No se amolden a este mundo. Entonces, de alguna manera nos llama a perseverar, porque nuestra esperanza no es que el nuevo candidato, el nuevo presidente te va a solucionar la vida, no. Nuestra esperanza es de que Cristo es fiel y Él ha prometido ¿qué? Volver. ¿Por qué? Por su iglesia. Y esa es nuestra esperanza, mis hermanos, y esa es la esperanza también de los hermanos tesalonicenses, y Pablo les va a recordar eso. Pero mientras tanto, mientras estemos aquí en la tierra, vivos o quizás muertos en el Señor, ¿cuántos cristianos verdaderos a través de la historia han muerto por Cristo? Recuerda esto, no solamente han vivido para Cristo, sino han muerto por Cristo. A esos cristianos verdaderos se les llaman mártires que han testificado con su propia muerte. Ejemplo, los primeros discípulos. Ejemplo, Esteban. Ejemplo, mismo Pablo, que murió decapitado a causa del Evangelio. Y no fueron solo ellos, sino a través de la historia de la iglesia. En algún momento, inscríbete en el instituto, en algún momento estudiaremos historia de la iglesia y veremos hombres de Dios que fueron fieles al Señor, que a pesar de lo hostil que era el mundo, como lo sigue siendo, quizás aquí en Occidente esa hostilidad no es tan directa, ¿no? Como aquellos tiempos, en los mismos tiempos de la Reforma, por ejemplo. Entonces, mis hermanos, mismo Lutero, han escuchado quizás muchos de ustedes sobre Lutero, ¿no? No le fue fácil hacer esas reformas, su vida estaba en juego. Entonces, mis hermanos, pero nuestra esperanza no es que la persecución va a cesar. Nuestra esperanza es que el Señor es fiel. Amén. Y que Él ha prometido
Volver. Y librar a su iglesia, dice, de la hora de la ira, de la gran persecución, como muchos lo conocen. En el mundo tendréis aflicción, dijo. Tribulaciones ha habido y va a seguir habiendo. Pero la gran tribulación, hay promesas, y eso lo vemos en las cartas, en los mensajes a las iglesias en el Apocalipsis. Como él dice, pero no pasarás por la hora de la ira, pero no pasarás por la gran tribulación. Porque él ha prometido volver. ¿Por quién? Por su iglesia. Y así como muchos dudaban para su primera venida, o así como muchos dudaban sobre el arca, ¿lo han leído sobre el arca? Eran unos cuantos ahí, no era un loco construyendo un arca. Y muchos se burlaban. Construir el arca no fue un día, 2 días, ni un mes, fueron años. Y muchos se burlaban, escépticos, diciendo, tan loco, porque para ellos nunca había llovido. Y hasta que se da. El Señor, tú estudias todo el Antiguo Testamento y siempre cumplió. Cuando nosotros decimos que Dios es fiel, no tanto es que Dios va a hacer lo que me conviene. Dios es fiel porque Él cumple lo que dice. Él es fiel a su promesa. ¿Qué te ha prometido? ¿Qué le ha prometido a la iglesia? Le ha prometido llevársela. Y así va a ser. Y entonces, mis hermanos, cuando tenemos nuestra mirada, no aquí en la tierra, sino nuestra mirada puesta allá arriba en la promesa del Señor, nuestra manera de vivir aquí en la tierra tiene que cambiar. Dice que aquí estamos como peregrinos. ¿Estamos de qué? De pasada. Pero mientras estemos viviendo aquí de pasado, vamos a decirlo, hay una misión. El Señor, si no nos ha llevado, es porque tiene un propósito con cada uno de nosotros. Tiene una voluntad con cada uno de nosotros. Y esa voluntad, en grandes rasgos, es la santidad. Dice que seamos apartados para Él. Pero apartados para Él no solamente significa vivir y encerrarnos en 4 paredes y no peco, no peco, no peco. El Señor no te ha llamado solamente a no pecar. Esa es parte de. El Señor nos ha llamado a dar testimonio de Él, para que otros que aún no lo conocen también comiencen a conocerlo. Y ese dar testimonio de Él, mis hermanos, no solo es pararse, coger un micrófono, una Biblia y predicar de Cristo, que ciertamente también lo es. Pero dar testimonio también es viviendo el verdadero cristianismo en el lugar donde te toca vivir. Trabajo, estudio, donde tú vayas. Mostrar a Cristo. Entonces, mis hermanos, el Señor no nos ha llamado a ser monjes que están encerrados en 4 paredes. El Señor dice que no somos de este mundo, o que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. El Señor dice en su palabra que tenemos el ministerio de la reconciliación, porque hemos escuchado y conocido la palabra que reconcilia al hombre con Dios. Y en ese sentido que 2 Corintios 5, 18, 19, 20 dice que somos embajadores de Cristo. Y ese embajadores de Cristo es porque tenemos que hablar de parte de Cristo. Tenemos que hablar lo que Cristo quiere que el mundo sepa. No tanto lo que nosotros queremos que el mundo sepa. Nosotros tenemos que hablar de parte del Señor. Por eso que tú vas a escuchar los escritos de Pablo, dice, y digo en el Señor. Y digo en el Señor. Y esta es la voluntad del Señor. Entonces, un siervo fiel no es aquel que de pronto se martiriza o hace cosas. Es aquel que es leal a la gran comisión. Predicar el evangelio puro. Y en ese sentido, mis hermanos, te animo entonces a que sigas perseverando. Verso 13, entonces vamos a comenzar ahora de aquí en adelante a ver qué es lo que nos quiere, qué es lo que Pablo estaba diciendo a los tesalonicenses. Si tuvieran que ponerle un título a esta porción de 3 al 18, en mis apuntes puse nuestra esperanza. Y vamos a ver cuál es nuestra esperanza. Verso 13, entonces, mis hermanos, ¿estamos ahí? Capítulo 4, verso 13. ¿Bien? Estamos ahí. Dice, tampoco queremos, hermanos, repito, esto es para el cristiano, no para el no cristiano. El no cristiano no lo va a entender. El no cristiano necesita recibir a Cristo. Pero esto es para el cristiano, esto es para ti, mi hermano. Si tú ya has creído en Cristo, esta palabra es para ti. Y si lo has creído, también escúchalo y entrega tu vida a Cristo. ¿Qué dice? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que ¿qué? Duermen. ¿Alguien está durmiendo acá? Nadie, ¿no? Bueno, no se está refiriendo a eso a dormir. Dice, que no ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como nosotros que no tienen, ¿qué dice? Esperanza. ¿Y acaso un contraste entre los hermanos y los otros? Los hermanos son aquellos que estaban en Tesalónica, que habían creído en Cristo,
que estaban viviendo una vida de santidad, de amor fraternal, una fe verdadera. Ellos son los hermanos. Y los otros son aquellos que de pronto ignoran el Evangelio, ignoran el consejo de Dios. Pero, ¿sabes? Hay algo interesante. Que creyente, no creyente, muere. Pablo lo llama duele. Pero creyente, no creyente, mis hermanos, a través de la historia vamos a ver, y tú mismo debes tener familiares que ya partieron. Algunos con convicción, podemos decir, se fue con el Señor. Pero a la luz de la palabra también de algunos casos nos quedan dudas o simplemente decimos, bueno. Pero cristiano, no cristiano, en algún momento, ¿cuánto tiempo le ponemos de esperanza de vida hoy en día? Vamos a ser optimistas, 100. 100. Pero no creo que pasemos de 120. ¿No es cierto? Pero va a llegar ese momento y no podemos ignorar ese hecho, es una realidad. El hecho que nosotros digamos no va a pasar, no va a cambiar en nada. Ese momento va a llegar de manera personal o para algún familiar nuestro. Entonces es importante que sepamos esto. Te pido, es de suma importancia que entendamos esto. Que la vida no acaba aquí, sino que la vida trasciende. Y acá Pablo dice, hermanos, él está interesado en que la iglesia, el cristiano, no ignore acerca de la muerte, no ignore acerca de los que duermen. Pregunto, los hermanos en Tesalónica, producto de estas persecuciones, de estas situaciones difíciles que ellos pasaban, más de uno es muy probable que haya perdido un familiar. Y cuando tú tienes la pérdida de un familiar, viene cierta tristeza a tu corazón. Eso es natural en el hombre. Viene un dolor en el corazón del hombre, que nos lleva muchas veces a llorar a nuestro ser querido. Y eso es normal, no somos máquinas. Jesús lloró, dice la Biblia. A veces dicen, no, el niño decía, no llores, no llores, los hombres no lloran. Los hombres también lloramos, mi hermano. Eso no define tu hombría. Jesús lloró, dice la Biblia, cuando murió su amigo, ¿quién? Lázaro, ¿no? Entonces, mis hermanos, es algo que no debemos de ignorar. La muerte va a llegar en cualquier momento, no sabemos cuándo, pero va a llegar. Entonces es importante saber sobre la vida después de la muerte. Y Pablo dice lo siguiente, ¿no? Para que no, ¿qué dice? No se entristezcan. Para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Ahora, puedes tú entristecerte con esperanza y entristecerte sin esperanza. Y esto creo que ya la mayoría de los cristianos lo sabemos. Cuando muere un familiar cristiano, ¿hay dolor en tu corazón? Sí, porque tienes una estima o un aprecio, y así sea cristiano, va a doler tu corazón. Y vas a decir, es natural querer tenerlo todavía junto a ti, cerca, visitarlo, verlo, qué sé yo. Y va a haber una tristeza, pero al mismo tiempo hay una esperanza. Hay un consuelo. Y con convicción podemos decir que está con el Señor. Pero cuando ese familiar no es cristiano, hay una tristeza. Me ha tocado ir de alguna manera a, ¿cómo se llama eso? Un velorio, ¿sí? A un velorio donde tenía la certeza que esa persona que falleció es cristiano. Y créanme que dar un mensaje en medio de ese ambiente es mucho más llevadero, porque tú vas a hablar diciendo, Él está con el Señor. Con toda convicción, así, porque el hermano Hilario de pronto había creído ¿en quién? En Cristo, y su fe se notaba a leguas. Y tú puedes decir, Él está con el Señor, a su familia. Y decirle, así como ustedes también en algún momento quisieran estar con el Señor, necesitan creer en Cristo. Pero es difícil llegar a un lugar, a un velorio, donde tú sabes que de pronto esa persona rechazó al Señor hasta sus últimos días. Y aunque escuches a la gente que digan, tranquilo, está con el Señor, tú sabes que la luz de la Escritura no es así. Y que por más misa que hagan, no va a pasar nada. Porque la decisión la tomamos ¿dónde? Acá. Porque de tal manera amó Dios al mundo. El versículo más conocido nos habla también de esto.
que entregó a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna y no se pierda. Es decir, que si no cree en Él, se perdió. Y esa es una tristeza, que no hay esperanza, mi hermano. Lo que puedes hacer como la familia que quieres hablarles de que ellos también están a tiempo, pero ya no hay nada, mucho que hacer por su familiar que partió, y eso es una tristeza sin esperanza. Y es por eso que Pablo dice, para que no se entristezcan como los otros que dicen que no tienen esperanza, que no tenían su confianza en Cristo. Verso 14 dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron ¿en qué? En Él. Primero, ¿creemos que Jesús murió y resucitó? Amén. Amén. Entonces es lo primero, ¿no? Pues no estamos hablando de más. Qué importante es creer que Jesús murió y resucitó. De tal manera que no estamos adorando ni creyendo en un Dios muerto que de pronto está en una tumba. ¿Vas? Y la tumba está vacía. Hay evidencia histórica, extra bíblica, de los mismos enemigos del cristianismo, de que Jesús resucitó. Porque se hablaba a través de la historia de un Cristo resucitado. Y aunque nosotros no necesitamos de esa evidencia extra bíblica, porque tenemos fe en la palabra de Dios, y la palabra de Dios me dice que Jesús resucitó. Y Pablo predicaba de Jesús en la cruz y el Cristo resucitado. Y entonces es necesario, mis hermanos, entender esto, esta enseñanza, esta doctrina de la resurrección de Jesús. No es una opción, es parte, eso es parte fundamental del Evangelio. La mayor muestra, por así decir, de que Él es el Hijo de Dios, no fue que multiplicó los panes, 5,000, 4,000, o de pronto le dijo a la tormenta. No, la mayor muestra, la mayor señal de que Jesús es el Hijo de Dios, ¿sabes cuál es? De que Él fue a la cruz y al tercer día resucitó. Cuando Jesús dice en el Evangelio de Juan, estamos estudiando con los hermanos de Santa Rosa, cuando Jesús va y limpia el templo y dice que tiene celo por la casa de su padre porque lo habían convertido en un mercado, vienen los fariseos y le dicen: ¿y tú con qué autoridad haces eso? Muestra, o sea, porque él está diciendo que la casa de su padre es casa de oración, no es un mercado. Entonces él está diciendo, para el judío le está diciendo: yo soy el Hijo de Dios, porque está diciendo mi padre. Y los judíos conocían muy bien esto, porque estaba escrito: tengo celo por la casa de mi padre. Entonces ellos le dicen: muéstranos una señal de que si eso es así, a ver. Porque de balde no nos vas a decir de que tú eres el Hijo de Dios o que esto es la casa de tu padre. Estamos hablando del templo judío, donde un sacerdote no se atrevía a hacer eso, pero Jesús lo hizo. ¿Y sabe qué dice Jesús? La señal será que cuando este templo sea destruido, al tercer día lo volveré a levantar. Y los judíos dijeron: nos ha costado más de 40 años, porque estaban pensando en su templo hecho de materiales. De materiales, ya vamos a llamar, de oro, lo que fuese. Dice: más él hablaba de su cuerpo. Dice que esa iba a ser la señal. Esa iba a ser la señal, que si ese templo era destruido, al tercer día se iba a levantar. Y eso llegó a ocurrir cuando Él fue a la cruz. Entregó su vida. No es que se la quitaron, sino dice que Él entregó su vida por amor a nosotros. Porque había un gozo delante de Él, dice. Él menospreció la cruz. ¿Cuál será ese gozo? Creo yo, ver tu vida cambiada, poder darte salvación. Y al tercer día, ¿sabes qué? Resucitó. Entonces, mis hermanos, ¿creemos realmente que Jesús resucitó? Amén. Cuando celebramos la Santa Cena, ¿no? Celebramos, dice que el pan representa el cuerpo de Jesús que fue partido en la cruz. Y la copa de uva representa la sangre con el que Él pagó por nuestros pecados. Y dice Pablo: y hagan esto en memoria de Jesús. Hasta que Él venga. Hasta que Él resucite, no dice, porque ya resucitó. Sino dice: hasta que Él vuelva.
Porque Él ya resucitó y ya ascendió y ha prometido volver. En el Evangelio de Juan Él dice, iré a preparar ¿qué? Morada. Y Él prometió, mis hermanos, volver por su iglesia. Entonces, el primer punto de esta noche es, ¿realmente creemos que Jesús resucitó? Amén. Amén. Entonces, si creemos que Jesús resucitó, vamos a continuar con la lectura. Me quedé en el verso 14, ¿no? Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también, dice, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Dice, de la misma manera como Jesús, Él es la primicia de la resurrección. Él es la mayor muestra. Si Jesús te hubiera prometido que tú vas a resucitar, pero Él no resucitó, ¿qué confianza hay? ¿Qué confianza puedes tener en Jesús de que te promete que vas a resucitar, pero Él sigue ahí en su tumba? Como muchos falsos maestros y profetas se han levantado a través de la historia. Uno que es peruano, ¿han escuchado el famoso Ezequiel Azaucusi? Prometió resucitar y después estaba ya hediondo y nunca resucitó. Entonces, ¿cómo tomamos a esa persona? Un falso profeta, porque no se cumplió lo que él dijo. Jesús dijo que iba a resucitar y al tercer día resucitó. Y en ese sentido que ahora le dice a su iglesia, a sus seguidores, que de la misma manera nosotros vamos a resucitar. Y entonces, mis hermanos, tenemos esa confianza. Y de eso está hablando Pablo. Entonces, así también traerá Dios con Jesús, dice, pero no va, mira, a los que ¿qué? Durmieron. A los que durmieron. Y esa palabra durmieron, por cierto, es una manera de llamar a un cristiano que ha muerto en Cristo. Y le pone esa manera de llamarlo que está durmiendo, es como que va a volver a despertar, ¿no? Pero dice los que durmieron en Él, es decir, con su fe depositada, puesta en Él. Y de la misma manera, así también dice, traerá. Y está hablando entonces de la resurrección, del momento en el que vamos a resucitar. Pastor, yo estoy vivo, y vamos a hablar de eso. Pero ¿quién no tiene un familiar cristiano que ya partió? Personalmente tengo un familiar directo que ya partió en el Señor, y podría decir que es mi padre. ¿Sabes cuántos días de cristiano tenía? 5 días de cristiano. Y entonces tengo la esperanza de que va a ser resucitado con el Señor. Y tú quizás debes tener familiares que han muerto creyendo en el Señor. Mis hermanos, tenemos la esperanza de que ellos están ¿con quién? Con el Señor. Y entonces dice el verso 15, por lo cual, dice, os decimos esto, y es interesante, porque pone esa aclaración, ¿no? Dice, por lo cual les digo, o les decimos esto, ¿en qué dice? En palabra del Señor. Esto no es una opinión de Pablo. Esto no se le está ocurriendo a Pablo. De por sí ya la Escritura es palabra de Dios, pero aquí está él recalcando por si acaso, ¿no? Por si acaso por ahí hay alguien que dice, bueno, yo creo que es distinto. No, esto es palabra del Señor. Lo crees, no lo crees, está en ti, mi hermano. Esto es palabra de Dios. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, en ese momento los que estaban vivos, los hermanos de Tesalónica, Pablo y compañía, y todos los cristianos que estaban vivos, dice, que habremos quedado hasta la venida del Señor, ¿qué dice? No precederemos a los que durmieron, es decir, no nos vamos a adelantar, porque muchos de ellos estaban como que de pronto había fallecido más de un familiar ya cristiano en el Señor, producto de esas persecuciones o alguna enfermedad natural, pero ya había fallecido un familiar cristiano, y entonces ellos decían, nosotros tenemos la esperanza que el Señor nos va a llevar, pero ¿qué hay de mi familiar? Entonces él está diciendo, antes que nosotros nos vayamos, primero ellos. Pero él dice, no nos vamos a adelantar. O sea, imagínate algo así, ¿no? Sofi, hay un vuelo para, no sé, imaginemos a un lugar donde quiere, pero déjalo a Hagan, ve yendo tú. Como que, no, si fuese al revés distinto, ¿no? Ya está allá. Y ahora me voy yo. Entonces, algo así, ¿no? Nosotros dice, no vamos a predecederemos a los que duermen, es decir, a los que habían muerto en Cristo. Entonces, tú dices, ya, y ahora eso aplica para nosotros, todavía estamos en vida.
Y tenemos la esperanza que el Señor viene por su iglesia. Y tú dices, ¿y si nos lleva? ¿Y qué hay de mi familiar? ¿No? Y de eso va a explicar más adelante Pablo, ¿no? Pero mientras tanto, mientras estemos aquí, ¿quién nos ha llamado a ser el Señor? Mira lo que dice primera de Juan capítulo 3, verso 2. Habla más o menos del mismo tema. Si lo tenemos, me parece que en pantalla. Sí, dice: amados, ahora somos hijos de Dios, dice Juan. Y aún no se ha, ¿qué dice? Manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él, ¿qué dice? Se manifieste, seremos semejante a Él. Porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué dice? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Mi hermano, mientras no dice el día y la hora, nadie lo sabe. ¿Has escuchado quizás esto? Cristo viene pronto. ¿Has escuchado? Cristo viene pronto. Ese viene pronto como que se ha malinterpretado, ¿no? Como que se le está tomando por tardanza. Ese pronto es de que cuando Cristo venga va a venir así, de un momento a otro. No va a ser lentamente, ¿no? Entonces, ese viene pronto es, de que no es que Cristo demore. Él dice, aún no ha llegado la hora, o no ha llegado mi hora, decía cuando Él estaba acá. Cristo va a venir en el momento preciso donde el Padre y Él lo hayan determinado, no en el momento en que nosotros lo determinemos. Pero mientras tanto, ¿qué debemos de hacer? Según Juan dice, que nos purifiquemos a nosotros mismos. Y este purificarnos a nosotros mismos está hablando de santidad, que vivamos nuevamente apartados para Él. Él ya nos ha santificado, Él ya nos ha sacado el yugo del pecado, Él ya nos ha sacado del reino de las tinieblas a la luz admirable, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Entonces, en ese sentido, mis hermanos, tenemos una labor: guardarnos para el Señor. Y vuelvo a repetir, guardarnos no es encerrarnos en una cajita y que nadie nos toque, que nos ojee, no. Guardarnos es caminar en este mundo lleno de tinieblas, pero mostrando la luz de Cristo. Guardarnos es entender que tenemos vestiduras blancas, como a tu niñito cuando le vestías su chachá porque va a ir a una matiné, qué sé yo, ¿no? Pero de pronto se va a meter a una mina de carbón. ¿Me imaginas? Ponte tu mejor traje y métete a una mina de carbón. Y tu misión es: no te manches, no te contamines, ve con cuidado, camina diligentemente, no como necio, dice, sino con temor de Dios, haciendo su voluntad. Eso es purificarnos. No en nuestras fuerzas, porque en nuestras fuerzas vamos a fracasar, sino dependiendo constantemente del Señor, encomendando nuestra vida en cada ocasión, en cada situación. Vivamos entonces, mis hermanos, para Cristo, mientras Él todavía no venga. El día y la hora nadie lo sabe. No sabemos si nos llevará estando vivos, o quizás muertos en el Señor. Es muy probable. Entonces, dice el verso 16, ¿no? Dice, porque el Señor mismo, mira, dice, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Y qué dice? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y es claro, los muertos en Cristo resucitarán primero, estos que duermen, ¿no? Todo aquel familiar que tú tienes, o todo aquel personaje cristiano de quien han hablado o quizás has aprendido mucho, resucitará primero. Llegará ese momento, ¿no? Ahora cuando dice con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, si tú te metes ahí a YouTube vas a encontrar muchas interpretaciones que se centran en la trompeta. Y el punto no es la trompeta. El punto es que el Señor va a venir por su iglesia y los muertos en Cristo irán con Él. Entonces no vamos a dar tantas vueltas en la trompeta. Y te voy aclarando, no son las trompetas del Apocalipsis y de la ira de Dios, no es esta trompeta. Esta es una trompeta de llamado, ¿no? Entonces, dice, esta es como una voz de autoridad, ¿no? Como que es que cuando Él llama a su iglesia ya no hay más que hacer, simplemente obedece, ve, te vas nomás ya. ¿Alguna vez le has dicho, no sé, en algún momento cuando
con mis pequeños o hemos estado y dices, camina. Hay momentos en que tú dices, camina porque de pronto evidencias un peligro. ¿Y qué tiene que ser tu pequeño? Pero papá, explícame por qué. No, camina. No voltees. Pero papá, no voltees, camina. Es una voz de autoridad, ¿no es cierto? Camina, te he dicho. Y te imaginas, el Señor llama, pero Señor, ándale. Y ni va a haber opción para pensarla en realidad. Porque nuestro anhelo es irnos con el Señor. Entonces esto está hablando de que está llamando y ¡pum! Te vas. No hay más vuelta que darle. Lo voy a pensar y déjame terminar de ver mi video de YouTube, le faltan unos segundos. No, nada de eso, ya no va a haber. Te vas con el Señor. Entonces, verso 17, mis hermanos. Luego nosotros, dice, los que vivimos, ahora ya Pablo habla de a los que nos encuentre en vida, ¿no? Los que estuviéramos vivos, ¿no? Si el Señor viene hoy, se trataría de ti. Amén. Si el Señor viene hoy, se trataría de ti. Entonces dice, ahora, luego, pero primero ¿quién? Los muertos en Cristo resucitarán, dice, primero, ¿no? Ahora es interesante, bueno, aclarar esto también, ¿no? Porque se han creado muchas películas en torno a esto y de pronto tú vienes, uy, la tumba se va a abrir y los nichos y el buen retiro que está en Gambetta, no se está refiriendo a eso, mi hermano. Y los que fueron incinerados, ¿cómo? Vamos a hablar de eso. No dice que vas a resucitar con el cuerpo que tenías. Si fuese así es otra cosa. Pero vamos a ver que no dice que vas a resucitar con el cuerpo que tenías. Vamos a hablar un poco de eso, ¿no? Entonces, dice, luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, ¿qué dice? Seremos arrebatados juntamente con ellos. Juntamente con ellos. Esto es un evento casi instantáneo, pero hay un orden. Pero nos vamos juntamente con ellos. Dice, Señor, nos vamos con ellos. En las nubes para recibir al Señor en el, ¿dónde? En el aire. Y así estaremos siempre con Él. Y así estaremos, dice, siempre con Él. A esto se le conoce como la famosa doctrina del arrebatamiento o del rapto, ¿no? No me gusta el rapto, dice, ¿cómo así que pero no tengan problemas. Ya, del arrebatamiento. ¿Por qué de pronto se le comenzó a llamar la doctrina del rapto? En realidad la palabra con el griega original en el que fue escrito es harpazo, que significa arrebatar con fuerza, o de una manera, me complico hablar, ya dilo, intempestiva, sí. No dice, señores, pasajeros, suban, se llenó un ratito, vuelvo después, no, sino es... Y cuando pasó esta traducción al latín, se usa la palabra raptus, que significa lo mismo. Y pasa en nuestro castellano como rapto. Es más, si no me equivoco, la versión Vulgata latina usa la palabra raptus. Entonces no hay ningún problema, mi hermano. No nos hagamos problemas por la palabra arrebatamiento, rapto. La cosa es que el hecho va a suceder. ¿Lo vamos con quién? Con el Señor, con Cristo. No le demos tanta vuelta a eso, ¿no? El hecho es claro de que nos vamos con el Señor, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Ahora, pero es bueno explicarlo, no dejarlo pasar, porque iba a pasar el siguiente versículo, no. Es interesante porque en torno a esto hay posturas de cuándo será. El arrebatamiento, ¿cuándo será? Antes de la tribulación, a eso se le llama la pretribulación. En medio de la tribulación, se llama la mesotribulación. O postribulación, después de la gran tribulación. Entonces, mi afán no es de pronto crear aquí controversia. Mi función es decirte que va a llegar ese momento. Pero pastor, como iglesia, usted, ¿en qué creemos? En el Señor. Venga. Para aclarar, si tuvieras que decirme, no, pero ¿cuál es su postura? Ciertamente, ahora, yo te digo, cuando te menciono estas tres posturas y indagas un poco, cada uno de los que defienden estas posturas tienen un fundamento. Y son personas muy, vamos a decir así, ¿no?
no solamente estudiosas, por así decirlo, porque vamos a ver en la gama de pastores bíblicos, predicadores bíblicos que hay, muchos de ellos, estos hombres son hombres piadosos, que tú escuchas sus demás mensajes y son hombres piadosos. Ahora, ¿quién tiene la razón? La verdad no sé. Eso es algo que el Señor nos resolverá allá arriba, ¿no? O sea, personalmente tengo mi postura. Y como al tener mi postura, yo lo voy a enseñar, pero como postura, pues podría estar equivocado. Pero de algo que sí estoy clarísimo es de que Él va a venir por su iglesia. Amén. 2 puntos para de alguna manera que quisiera dejarlo claro. Primero, de que la Biblia nos habla de la famosa gran tribulación. Y no confundir esa gran tribulación con las tribulaciones que pasamos hoy en día. La Biblia te habla de la hora de la ira. Y te da una descripción en cuanto a esos hechos. No es lo que, porque de lo contrario dirían, no, pero el cristiano también pasa tribulación, pero cuando la Biblia hace referencia dice que no pasaremos por la hora de la ira. Seremos librados de esa gran tribulación. Y esa es la esperanza. Y es más, cuando tú estudias los mensajes a las iglesias del Apocalipsis, ves esa promesa de parte del Señor a cada una de las iglesias. Si fueres fiel y si vencieres, no pasarás por la hora de la ira. Entonces, tener claro esto, de que va a haber una gran tribulación, lo va a haber. Y la Biblia es clara en eso. Y lo segundo es de que hay una promesa de que su iglesia será librada. En ese sentido, mi postura es, somos pre-ira. No sé si se dará el inicio de la gran tribulación de esos famosos 7 años, o durante la mitad, pero de que no vas a pasar por la hora de la ira, no vas a pasar. Vuelvo a repetir, con esto no confundas con la tribulación que podemos pasar al diario, ese es otro asunto. El Señor no te ha prometido librarte de eso. Más bien dijo que en el mundo tendréis aflicción, y los tenemos. Pero sí ha prometido librarnos de la hora de la ira. Y esa es nuestra esperanza, que antes de todo eso nos iremos con Él. Amén. Continuamos. La pregunta era, ¿con qué cuerpo resucitaremos? Y para eso te voy a invitar a que podamos ir rápidamente a 1 Corintios capítulo 15. ¿Qué dice? 1 Corintios capítulo 15, verso 35. No quisiera detenerme a explicar verso a verso, vamos a ir leyéndolo y comprendiendo, básicamente. Porque la pregunta es, ¿no? Oye, y el que fue incinerado y el otro que fue descuartizado, ¿y cómo será eso? La Biblia es clara. Este cuerpo que tenemos ahorita es corruptible. Y ese cuerpo corruptible se va a quedar aquí, mi hermano. Cuando Cristo resucitó, dice que Él resucitó con un cuerpo glorificado, ¿no? Y podemos ver, pero era un cuerpo, no era un espíritu. Aclaración, comió su pececito ahí bien frito junto a Pedro ahí en el mar. Le dijo a Tomás, tócame, y estaban ahí las marcas de los clavos. Entonces era un cuerpo glorificado que dice que ellos estaban reunidos, asustados ahí en una casa de Juan Marcos, si no me equivoco, y ¡pum! Se apareció en medio de ellos. Es clarísimo. Y ha dicho que así como Jesús resucitó, nosotros resucitaremos en Él. Y esa es su promesa. Y ahora mira lo que dice 1 Corintios capítulo 15, verso 35, dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? Esa pregunta era desde aquel entonces, ya se hacían esa pregunta, ¿cómo va a ser esto? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, dice Pablo. Bien directo, ¿no? Lo que tú siembras, que dice, no se vivifica, sino que dice, muere antes. Pregunto, para que tú coseches palta, o no, para que crezca una planta de palta, ¿tú siembras una planta de palta? No, siembras una semilla, y esa semilla muere de alguna manera y sale algo mucho mejor, ¿no es cierto? No es que yo tengo que sembrar una planta para que salga otra planta. Esa semilla tiene que morir y sale algo mucho mejor. Y ese es el sentido de sembrar, si no, ¿para qué siembro? Amén. Y dice, ¿no? Pero si alguno, dice, como 36, necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino que dice, muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano que dice, desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso.
O sea, si tú siembras un grano, no sale otro grano, sino sale una planta. Y eso solo lo puede hacer Dios. Dice, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Vuelvo a repetir, tú no siembras semilla y sale semilla. Sale tallo, hojas, todo eso y muchas otras semillas. Continuamos, verso 39. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra de los peces, otra la de las aves. Hay cuerpos, ¿qué dice? Celestiales y hay cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra de las terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente a otra gloria. No todos, es decir, la celestial y la terrenal no son lo mismo. Verso 42. Así también es que dice la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, el cuerpo que tienes es corruptible. En el sentido de que este cuerpo, mis hermanos, por más ejercicios que estoy haciendo y trato de no reírme para que no se me pongan las marcas, igual me estoy arrugando. En algún momento eras así, ¿no? Pero los que hemos llegado a la meseta de los 40, ya vamos a comenzar así. A Luchito lo veo así. ¿Sí o no, Silvana? Y cuando lo conociste él no estaba así. Estaba más parado, ¿no es cierto? El cuerpo que tenemos es corruptible. Mujeres, por más que lo maquillen, el cuerpo que tenemos es corruptible. Va a llegar un momento en el que ya ni el maquillaje lo va a disimular. El ojo se cae. Y el hombre puede avanzar en la ciencia, todo lo que quieran, pero algo va a disimular. Pero el cuerpo es corruptible. En ese sentido, mis hermanos. Entonces dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, pero ¿qué dice? Se resucitará en incorrupción. El cuerpo con el que vamos a resucitar es incorruptible. Y esto va con esos textos que dicen, ¿no? Que no habrá más dolor. No habrá más dolor. No habrá medicina. ¿Para qué? Si Él lo es todo, estarás en su presencia. Además, el Señor no habita con el pecado. Cuando llegue ese momento estaremos con Él face to face, ¿no? Cara a cara. ¿Con este cuerpo? No, con un cuerpo incorruptible. Verso 43. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, se está refiriendo al cuerpo que tenemos. Dice, resucitará con cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, dice, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. Él está refiriéndose al Adán, ¿no? ¿Y ese Adán qué pasó? Murió. A causa del pecado. Ya, mira, los miles de años que han pasado, si alguien encuentra por ahí su tumba, imaginemos, ¿ya? El diluvio, todo ya lo enterró, pero por ahí alguien encuentra, ¿cómo va a encontrar su cuerpo? ¿Igualito? No, pues ese cuerpo ya está, pero polvo, ¿no? Porque es un cuerpo corruptible. Entonces dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, y Pablo explica esto a los romanos, ¿quién es el postrer Adán? Nuestro Señor Jesucristo. Dice, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es lo primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, Jesús, que es el Señor, no lo digo yo, lo dice la Biblia, dice que es el Señor, es del ¿qué? El cielo. ¿Cuál? Dice, ¿cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Cuál el celestial? Tales también los celestiales. 49. Así como hemos traído la imagen de lo terrenal, ¿qué dice? Traeremos también la imagen del celestial. ¿El Señor con qué cuerpo resucitó? Glorificado. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden, ¿qué dice? Heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Cuida tu cuerpo, pero por salud. No porque te lo vas a llevar. O sea, cuídalo.
Cuando dicen, este cuerpo entonces no pasa nada, que no se va a quedar y bla. No, no lo chanques, ¿no? Por ahí he escuchado doctrinas medio raras, ¿no? No comas hamburguesa porque es el templo del Espíritu Santo, mira, está llenando de grasa. Oye, brother, cuando la Biblia habla del templo del Espíritu Santo, no está hablando del cuerpo como tal, está hablando del ser humano. ¿Amén? Entonces eso no tiene, lógicamente, no coman mucha hamburguesa, pero por salud. Pero el que come menos hamburguesa no es más espiritual. Amén. Porque este cuerpo se va a quedar acá. Nosotros no vamos a ir con el Señor, pero con cuerpos, dice, glorificados. Verso 51 de ese mismo pasaje dice: he aquí os digo un misterio. Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos, ¿qué dice? Es decir, no solamente los muertos en Cristo van a tener este cuerpo glorificado, sino que dice, he aquí les digo un misterio. Dice, pero está revelando el misterio. No todos dormirán, no todos vamos a morir, pero de que todos vamos a ser transformados, los muertos en Cristo y los que estuviéramos vivos en Cristo, vamos a ser ¿qué? Transformados, porque eso no aplica solamente para el cristiano que ya murió, sino también para el cristiano que esté vivo cuando el Señor lo llame. Dice, seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos al final de la trompeta, porque le tocará la trompeta, dice, porque se tocará la trompeta, y ¿qué dice nuevamente? Y los muertos serán resucitados, ¿cómo? Incorruptibles. Es decir, si lo incineraron, igual, incorruptibles a él, con un nuevo cuerpo. Y nosotros seremos, ¿qué? Transformados, igual, a un cuerpo incorruptible. Verso 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal, dice Pablo, se vista de inmortalidad. Verso 54, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmoralidad, entonces, ¿qué dice? Se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Y ahí evidenciaremos que Cristo ha vencido. Roche para la muerte, ¿no? Y di, muerte, está en su tumba, se acabó todo. Y tú, con tu cuerpo glorificado, diciendo, y el Señor diciendo, hey, ¿dónde está tu victoria? Porque nosotros estaremos con Él, como trofeos de guerra, ¿no? Y se quedará con tus gusanitos, pero tú estarás con Él. Entonces dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Eso me habla de un Señor victorioso. Él ha prometido, mi hermano, y eso va a pasar, lo creas o no lo creas. Prefiero estar en el grupo de los que creen, y que ese momento llegue y estar ahí con Él y decir, gracias, Señor. Gracias porque me ayudaste incluso en mi incredulidad, cuando de pronto estaba escuchando voces por ahí que me decían, no, la muerte es una sola, que vive la vida loca. O sea, escuché, Señor, gracias por esa fe que me regalaste. Dice que la fe es un don de Dios. Verso 18, mis hermanos, que nos quedamos de Tesalonicenses. Ahí lo tenemos. Por tanto, dice Pablo, después de todo esto que hemos aprendido, ¿cuál es la finalidad? Que seamos unos intelectuales y bravos en escatología y ahora sí sabemos los últimos tiempos, y para él no. Esa no es la finalidad de Pablo. Ahí está la finalidad por la cual él nos ha hablado a los hermanos de Tesalónica, porque es que ellos no deben de ignorar estas cosas. No es para agarrarnos en debates y estar hablando de la gran tribulación y el arrebato y que será así, asá, como la película tal. No es para eso, no pierdas tiempo. La finalidad es la siguiente: por lo tanto, dice Pablo, alentaos unos a otros con estas palabras. Esto es para, primero Pablo en primera instancia está alentando a los hermanos de Tesalónica, está afirmando la fe de ellos y está afirmando la promesa del Señor Jesucristo. Y ahora los está alentando, y no solamente eso, porque más de uno de ellos probablemente ya había perdido un familiar, y le está diciendo, tranquilo, tu familiar seguirá con el Señor, tendrá un nuevo cuerpo. Y en segundo lugar, tú también, si el Señor viene hoy, te vas con el Señor. Entonces, en ese sentido, mis hermanos, somos alentados, tanto los cristianos, que estemos vivos,
Como también si tenemos recuerdos de nuestros familiares que hayan muerto en el Señor, también tranquilo. Ese es tu consuelo, ¿no? La paz que debe venir a tu corazón. Que llegará el momento, no sé la verdad los detalles, si lo volverás a ver, lo reconocerás, no quiero meterme en esos detalles. Pero de que estará allá en la presencia del Señor, que es lo más que anhelamos quizás, ¿no? Imagínate un familiar cristiano tuyo, que ya partió creyendo en Cristo. ¿Lo extrañas? Sí. ¿Quisieras verlo por un instante? Sí. Pero qué esperanza nos trae saber que estará allá con el Señor. Y nos volveremos a reunir. Porque dice, juntamente con ellos nos volveremos a reunir. Amén. Ahora, pero también, mis hermanos, esto es una palabra para aquellos que aún no conocen. Cada uno de nosotros tenemos familiares que aún no conocen a Cristo. Y es nuestra responsabilidad, entonces, hablarles de Cristo. Porque qué bacán. Nosotros ya tenemos entonces esa seguridad, esa esperanza de que nos iremos con Él. Pero ¿qué pasa si eso sucedería mañana? Quizás hoy día comienzas a hacer las llamadas y enviar audios a tu familiar, ¿no? Oye, mañana viene el Señor, arrepiéntete porque te quiero ver allá, algo así, ¿no? Entonces estás esperando que todavía digan, faltan un día. No va a llegar eso. Decía alguien, ¿no? Ustedes quizás han dicho, vive tu día como si el Señor vaya a venir mañana. Si el Señor, si tú por ahí, es algo hipotético porque eso no va a ocurrir, supieras que el Señor viene mañana, ¿sí o no? Que le pasarías la voz a la gran mayoría de tus amigos, familiares que de pronto aún no tienen al Señor. O le dirías, no importa que se queden. ¿Qué dirías? No, que se queden mejor. Ay, no, me van a quitar espacio, ya me asiento, yo ya aseguré. No dirías eso. De alguna manera diríamos, oye, vamos, ¿no? Si alguien te dice, oye, están regalando pasajes para ir a Miami, ¿no? Gratis. Habla. Coges tuyo y ya, o de pronto dices, pasan la bolsa, ¿no? Llevas tu mancha. Yo creo que Pachacuta es así, ¿no? Los niños veo que, oye, chocolate, ya, se pasan la bolsa, ¿no? Oye, la promesa del Señor es más que una chocolatada. Es estar allá por la eternidad. La pregunta es, ¿qué tanto nosotros estamos cumpliendo esa función de testificar del Señor? No solamente alentarnos entre nosotros, que es bueno, por cierto, sino testificar a otros que aún no conocen del Señor. Ahí está nuestra chamba, ahí está nuestra misión, y eso es vivir en santidad. No solamente apartados del pecado como santurrones, sino compartir de Cristo a los demás, a donde vayamos. Ese es nuestro trabajo. ¿Va a ser fácil? No. ¿Te vas a ganar pleitos? Es muy probable. ¿Por ahí el mundo va a ser hostil? Claro que sí. Los amigos, compañeros de trabajo, puede venir una burla por ahí, un menosprecio por ahí, por ahí alguien que te diga ya no seas fanático, puede venir todo eso, pero ¿qué? ¿Qué dice el Señor? No los han rechazado a ustedes, me han rechazado a mí. Eso no debe ser pretexto entonces para callar, mis hermanos. Tenemos que abrir la boca. ¿Qué tal si nos ponemos de pie para poder dar gracias a Dios por su palabra esta noche? Padre, te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Gracias porque ciertamente, Señor, nuestra esperanza no está, aunque anhelamos, Señor, que este mundo cambie, que nuestra sociedad cambie, Señor, es un anhelo natural, pero en última instancia nuestra esperanza no está solo en eso, Señor. Y aunque tenemos la misión de mostrar tu luz, Señor, en medio de nuestra comunidad, en medio de nuestro entorno, Señor, pero nuestra esperanza final está en que algún día estaremos contigo allá, Señor, en tu presencia, en que tú has prometido volver, Señor, por tu iglesia, Señor, y que esto que es corruptible se transformará en incorruptible.